Bien, se nos pide resolver la siguiente ecuación diferencial lineal y para resolverlo tenemos que asegurarnos primero que se encuentra escrita en su forma estándar. La forma estándar es la siguiente. Bien, esto que anotamos acá es la forma estándar de una ecuación diferencial lineal donde de primer término se encuentra la derivada de la función, luego sumado p de x, que es una función coeficiente que depende solamente de x, multiplicado por y o multiplicado por la función, y eso es igual a otra función de x. Entonces, una vez que tengamos la función expresada en la forma estándar, que es como la del ejercicio, de y de x más y igual a e elevado a la 3x, entonces procedemos a multiplicar toda la ecuación diferencial por un factor que se encuentra con la siguiente fórmula. Bien, esta es la fórmula para hallar el factor por el cual hay que multiplicar toda la ecuación diferencial, donde lo vamos a hallar. La fórmula es e elevado a la integral de p de x por el diferencial de x, donde p de x, si nos fijamos en la forma estándar, es la función coeficiente de la y. Entonces vamos a proceder con nuestro ejercicio, donde vemos que el factor j de x es igual a e elevado a la integral p de x por dx, y como p de x es el coeficiente de la y, como aquí no se marca nada, significa que nuestro p de x es igual a 1. Entonces, si cambiamos p de x acá, simplemente va a quedar el diferencial de x. Entonces, la integral del diferencial de x es simplemente x. Y aquí tenemos el factor j de x por el cual hay que multiplicar toda la ecuación diferencial. Entonces, vamos a hacer ese producto. Tenemos que ir multiplicando, entonces, por j de x, ¿qué nos queda? Si multiplicamos e elevado a la x por este primer término acá, lo dejamos expresado ese producto, e elevado a la x por dy entre dx, más cuando multiplicamos e elevado a la x por este término, nos queda e elevado a la x por y, la dejamos también expresada, y esto es igual cuando multiplicamos e a la x por e a la 3x, multiplicación de bases iguales, se queda la misma base, los exponentes se suman, entonces 3x más x, 4x, y ya tenemos una ecuación diferencial donde multiplicamos toda la ecuación por el factor que hayamos aquí. Entonces, una vez que hayamos hecho ese producto, del lado izquierdo de la igualdad siempre nos va a quedar una expresión que se puede comprimir, que se puede reescribir utilizando la regla del producto de las derivadas. Entonces vamos a ver, siempre lo pondremos así. La derivada con respecto a x de, pondremos un producto acá de dos funciones. De primero estará el primer factor del primer término, es decir, e elevado a la x en este caso, y la segunda función del producto que tendremos acá será el segundo factor del segundo término, es decir, y. Y luego del signo de igual se queda e a la 4x. Esto es correcto porque si utilizamos la regla del producto para derivar esta multiplicación, nos queda que el primero por la derivada del segundo, entonces e a la x por la derivada de y, ¿verdad? E a la x por dy de x, más el segundo por la derivada del primero, entonces queda y la derivada de e elevado a la x es e elevado a la x. Entonces esto es correcto, y lo único que nos queda es separar variables. Este diferencial de x que se encuentra dividiendo aquí, lo ponemos a multiplicar del otro lado, y la expresión que va a quedar entonces es la siguiente. Queda aquí de e elevado a la x por y del otro lado queda e elevado a la 4x, y esto que pasó a multiplicar por el diferencial de x. Y una vez lo tenemos así, lo que toca es integrar a ambos lados. Integramos acá e integramos acá. Aquí integral con derivada se cancela y simplemente queda lo que está dentro de corchetes, o sea que el resultado de esto acá es e elevado a la x por y. Igual, cuando integramos acá, la integral de esto, bien sencilla, es 1 sobre 4 por e elevado a la 4x, y podemos ya reescribir la constante de integración. Ya la ecuación diferencial está resuelta, lo único que nos queda o que podemos hacer aquí es escribir y como una función de x, ¿verdad? Despejar la variable y. Entonces, este a la x está multiplicando la variable y, podemos pasar eso a dividir al otro lado, y queda que y es igual. Si esto pasa a dividir, división de potencia con bases iguales, se queda la misma base y los exponentes se restan. Entonces
4x menos x es igual a 3x. Entonces, este término acá quedaría 1/4 de e elevado a la 3x. Y luego, cuando dividimos este término, c entre e elevado a la x, se dejará expresado y podemos escribir esto en el numerador utilizando potencia negativa, cambiando el signo a su exponente. Entonces, esto queda e elevado a la menos x. Y ya, esta es la solución general de la ecuación diferencial que se nos planteó al principio. Bien, aquí termino entonces el ejercicio.